Bienvenido al Alcance de Z Church. Esta es la iglesia en línea de nuestros queridos pastores Larry y Loretta Jani. A continuación, vamos a tener un servicio en el cual podemos tener Santa Cena, que tengan listo algo para comer y algo para comer. Asimismo, nos encantaría saber de ustedes. Por favor, mándenos un mensaje, ya sea al Facebook de Alcance o a este chat. También vamos a estar haciendo oración por aquellos que soliciten. Recibimos peticiones de oración y podemos orar acá en línea por ustedes. Realmente estamos muy contentos que puedan ver esto y poder compartirles lo que les voy a decir. Continuación. Luego voy a orar por este servicio. Oh, amado Padre, gracias por la oportunidad de poder transmitir tu palabra. Que sean tus palabras y no las mías que salgan por mi boca, y que sean sembradas y rindan mucho fruto en los corazones de todos aquellos que lo van a oír o que lo están oyendo en este momento. Declaro de que no va a haber ningún problema técnico y que todo el que tenga que oír esto no tenga ningún impedimento para poder hacerlo. Gracias, Señor. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Hoy día les voy a traducir el mensaje que nuestro querido doctor Larry Hines nos dio el sábado pasado. Se titula El Espíritu habla. Estoy muy entusiasmado por el servicio de hoy. Va a ser genial. El título es El Espíritu que habla. La Biblia dice que en los últimos días el Espíritu hablará expresamente. Así que ese es el título, El Espíritu habla. Vamos a hablarles a ustedes no solo de hablar en lengua, sino orar en lengua. Y quiero decir esto al respecto. La mente carnal está en enemistad con Dios. Yo soy admirador de la tira cómica de Bill Watterson llamada Calvin y Hobbes. El niñito que tenía su peluche de tigre. Ya no lo imprimen, pero me gustaba mucho Calvin y Hobbes. Me identificaba con Calvin. Creo que todo el que tiene un niño travieso adentro como yo puede identificarse con Calvin. Tiene una gran imaginación. Y en una tira cómica que me estoy acordando, él está sentado en su pequeño trineo, flexible, en una pequeña colina de nieve, cubierta por la nieve, y salen las burbujitas arriba de su cabeza, ¿no? De lo que está pensando. Y dicen, yo sé que voy a esquivar a todos esos árboles. Estaré bien. Y voy a poder detenerme antes de llegar a esa cornisa en la parte inferior. Y ese estanque que está abajo probablemente tiene un hielo muy grueso en él, así que no va a tener que preocuparme por eso. Luego se da la vuelta, mire directamente desde la viñeta de la tira cómica y dice, mi cerebro está tratando de matarme. Cuando era niño, creo que mi cerebro también estaba tratando de matarme todo el tiempo. Y a veces nuestros cerebros hoy en día están trabajando en contra de nosotros. Y definitivamente están trabajando en contra de Dios, porque la Biblia dice que la mente carnal está en enemistad con Dios. En un momentito. Quería ver un detalle. Perdone la introducción del principio. Voy a hablar acerca de los beneficios de orar en lengua y los beneficios que tenemos en lo mental, en lo físico, en lo psicológico, emocionalmente y en nuestra salud. Ciertamente yo podría hablar acerca del poder de Dios y del Espíritu Santo. Jesús dijo que recibiríamos poder después que el Espíritu Santo haya venido sobre nosotros. Y el poder de hacer milagros es producido por el Espíritu Santo y por orar en lengua.
Pero ese no es mi mensaje del día de hoy. Estoy hablando de cómo puede beneficiar tu vida personal el orar en lengua. Pensando en ese poder, me vino este pensamiento. Me pregunté, ¿a quién puedes identificar que tenga un ministerio de milagros que no ore en lengua? Y no podía pensar en una sola persona. Algunas personas muy preciosas y buenos maestros y buenos pastores no oran en lengua. Pero aquellos que tienen el ministerio del poder real que yo conozco, todos oran en lengua. Y Smith Wigglesworth oraba en lengua. John G. Lake oró en lengua. A. Allen, Jane Cook, Kenneth Hayden, T. Osborne, Catherine Cook, Amy Semplon, McPherson. Puedo ir abajo en esta lista. Incluso Reinhard Bonnke, Benny Hinn, Kenneth Hayden. Todos oraban en lengua. Alabado sea. Estamos hablando de cómo el Espíritu Santo habla. Vuelvo a decir, estoy muy entusiasmado con servicio de hoy. Va a ser genial. De hecho, Jesús dijo respecto a sus discípulos, estas señales seguirán a los que creen. Hablarán en lengua. Entonces, ¿cuál es el lado opuesto de esto? Ya les dije, orar en el Espíritu tiene tremendos beneficios. Es posible que desee tomar notas porque le voy a dar información aquí a la que he hecho referencias y he investigado esta referencia. Permítame comenzar diciendo que cada creyente debe hablar en lengua, orar en lengua. Cada creyente. No es opcional, es en realidad. Así es en realidad. Jesús dijo, ve, quédate hasta que veas el poder de lo alto. Y Él nos está ordenando. De hecho, dijo, estas señales seguirán a los que creen. Hablarán en lengua. Entonces, ¿cuál es el lado opuesto de esto? Si usted no habla en lenguas, si nosotros no hablamos en lengua, ¿realmente estamos siendo creyentes? Dices, bueno, yo creo en Jesús. Yo sé, estoy hablando de toda la Biblia, creyendo a toda la Biblia, no solo creer una parte. Nos llamamos a nosotros mismos cristianos del Evangelio completo, porque creemos en el bautismo del Espíritu Santo, parte de la Biblia. Así que Jesús quería que todos fueran del Evangelio completo, porque dijo, estas señales se irán a los que creen. En otra parte de la Biblia dijo, el día está llegando, y ahora es cuando el Padre buscará a aquellos que lo adorarán en espíritu y en verdad. Eso es en el Espíritu Santo, alabado sea Dios, por los verdaderos adoradores. Los verdaderos adoradores lo adoran en el espíritu y en la verdad. Así que si no estás lleno del espíritu, si no tienes tu lengua de oración, voy a hablar de esto respecto a la lengua de oración. En realidad no es un idioma, aunque le llamemos una lengua, pero si usted no ora en el espíritu, es necesario que lo haga. Usted necesita ser lleno del Espíritu Santo. Es más fácil de lo que cree. Después de este mensaje creo que te darás cuenta de lo fácil que es y lo importante que es orar en el Espíritu. Permítame orar por ustedes. Padre, te agradezco por todos los que están mirando y escuchando. Y oro para que sus corazones y mentes estén abiertos para recibir este mensaje hoy, porque sé que cambiará nuestras vidas en el nombre de Jesús. Amén. Empezaré con esto. La diversidad de lenguas no es un idioma. La gente lo llama un lenguaje. He escuchado a la gente decir, a veces los misioneros hablan en lenguas que no conocían, pero en realidad están hablando
en otro idioma. Voy a aclarar eso. He sido un creyente lleno del Espíritu en el ministerio por más de 50, casi 51 años. Nunca he escuchado a nadie hablar en un idioma que no se le haya enseñado. He escuchado informes de que ha sucedido, pero personalmente nunca he estado ahí para presenciar a alguien hablando en un idioma conocido que no se le haya enseñado antes. Por ejemplo, chino, cantonés, ruso, español. Pero he escuchado historias. Nunca he escuchado un mensaje grabado, alguien hablando en un idioma extranjero por el espíritu sin haberlo conocido antes el lenguaje. Pero muchas personas han hablado en diversas lenguas. Es algo en lo que quiero que piensen. En el día de Pentecostés, los 120 creyentes que estaban en el aposento alto fueron llenos del Espíritu y salieron de ahí y se dispersaron en el pórtico de Salomón. Y había miles y miles de peregrinos judíos de todo el mundo. Y los creyentes hablaban en lengua públicamente, en lengua. Todos estaban hablando a la vez. Y esto es lo que los judíos que estaban en el pórtico dijeron al respecto. Esto es realmente bueno. Está en Hechos, capítulo 2, versículo 6. Esto es, tal vez nunca hayas visto esto antes, por esto es una revelación, lo que me estoy preparando para compartir. Todos hablando en lengua. La multitud se juntó y se maravillaron porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. No decían que Pedro y los demás hablaban en varios lenguajes. Decían que esos judíos los escucharon en su propio lenguaje, ¿verdad? Pero quiero aclarar esto. Les dije que no los oyeron hablar en lengua. Ciertamente que no los oyeron hablar en distintos lenguajes. Ciertamente los oyeron hablar en lenguas, en el espíritu, pero no estaban oyéndolos en su propio lenguaje. Sin embargo, dentro de ellos los oyeron en su propio lenguaje y lo entendieron. Lo hice o lo aclaré un poco, lo comprenderás. Es decir, ellos hablaban en lenguas, pero al mismo tiempo una sola persona hablaba y tres diferentes escuchaban y cada uno lo escuchaba en su propio, lo entendía en su propio lenguaje. Versículo 7. Todos estaban asombrados y maravillosos, diciéndose unos a otros: he aquí, ¿no son todos estos que hablan galileos? Y cómo oímos a cada uno en nuestra propia lengua en la cual nacimos. Y luego comenzaron a enumerar cuántas lenguas hablaban. Y habían partos, medos, elamitas, moradores de Mesopotamia y Judea, Capadocia, Ponto, Asia, Frigia, Panfilia y Egipto y partes de Libia. Sirene, extranjeros de Roma, judíos prosélitos, cretas, en árabes, y todos los oímos hablar en nuestra propia lengua las maravillosas obras de Dios. Así que eso es lo que sucedió. Lo están escuchando. Están escuchando lo que dice, pero hay 18 formas diferentes de escucharlo. Los medos lo escucharon en su propia lengua meda, los persos están escuchándolo en el persa, y cada uno en su propia interpretación que llegaba a su entendimiento, mientras Pedro hablaba en lenguas, en espíritu. Hablaba en lenguas, pero ellos lo entendieron. De hecho, se comunicaban en 18 idiomas diferentes al mismo tiempo. Pero esto cambia la idea, ¿no? No estoy diciendo que la gente no pueda hablar en cantonés por el espíritu, pero es más probable que hablen en lenguas y alguien lo escuche en cantonés, o lo escuche en español, o lo escuche en ruso. Alabado sea el Señor. Aleluya. Otro problema que quiero aclarar es que algunas personas pueden tener, es este. Hay algunas personas que piensan que las lenguas han cesado. Se les llama cesacionistas. Cesacionistas. En otras palabras, creen que las lenguas han cesado. Que fue en la época de los apóstoles, pero ahora ya no. Hay un grupo que cree en el cese de lenguas, como le decía. Y luego está el otro grupo. Yo pertenezco a este grupo. Y creo que muchos de ustedes también. Podría decirse que somos los continuistas. Creemos en el Espíritu, que el Espíritu Santo está siendo derramado continuamente sobre toda carne, sobre todos nosotros, todos los cristianos.
He aquí por qué soy un continuista. Hay una escritura que los cesacionistas citan y de eso se agarran, y es que la caridad nunca parará, eh, habrá profecías y lenguas, pero cesarán, el conocimiento cesará. Por lo tanto, si las lenguas han cesado, entonces el conocimiento también ha cesado. Pero la última vez que miré a mi alrededor, el conocimiento no había cesado. Por lo tanto, las lenguas. Eso significa otra cosa. No como ellos lo interpretan en el sentido que las lenguas no han cesado. Y los continuistas, podemos citar, como dicen en Hechos, capítulo 2, del 38 al 39. Pedro dijo a los judíos en Pentecostés: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Mientras las personas sean salvas, el Espíritu Santo está disponible. Jesús no dijo: ustedes saben, después de que yo muera y el resto de los apóstoles mueran, no va a haber más hablar en lengua. De hecho, continuó diciendo: porque esta promesa es para ti y para tus hijos y todos los que el Señor Dios llame, todos los que el Señor nuestro Dios llame. Así que Pedro está hablando de generación tras generación tras generación hasta el fin de esta era. Bueno, la era aún no ha terminado, esta era. Así que mientras estemos en esta maravillosa edad de la iglesia, la gente todavía está siendo salva y la gente todavía está siendo bautizada en el Espíritu Santo. No ha cesado generación tras generación. Muy bien. Vamos a dejar eso ahí. Creo haber aclarado dos puntos, uno acerca de escuchar el Espíritu y otro el hacer en diferentes lenguajes, como ruso, alemán, etcétera, y el otro acerca de que las personas siguen siendo bautizadas en el Espíritu Santo y siguen pudiendo hablar en lengua, orar en lengua. Entremos ahora en algunos de los beneficios que tiene el orar en lengua. Y por un momento voy a dejar hablar a un lado lo sobrenatural. No estoy hablando de milagros en este momento. Me habrá escuchado hablar acerca de la conexión entre orar en lenguas y milagros, orar en lenguas y revelación, orar en lenguas y poder. Lo creo, lo practico, pero quiero hablarte de algunos beneficios personales que experimentarás al orar en el Espíritu. Y esto está respaldado por investigaciones científicas. Alabado sea el Señor. Una de las primeras cosas que sucedió al orar en el Espíritu es que nuestro lóbulo prefrontal se vuelve menos activo. Es ahí donde está el centro del habla. Y eso se ha demostrado. Hubo una prueba realizada por la Universidad de Pensilvania. Conectaron a unos sujetos a un montón de instrumentos diferentes, los hicieron orar en lengua. Y eran personas carismáticas. Y mientras oraban en lengua, mapearon su cerebro, como por ejemplo algo parecido a la resonancia magnética, y demostraron que el área prefrontal que controla el lenguaje estaba aquietada. Cuando oras en el Espíritu, la parte de tu cerebro que está asociada con el habla se calma. Esto es lo que dice la Biblia, que aunque el Espíritu esté hablando, nosotros no lo entenderemos. ¿Por qué? Porque la parte del lenguaje se apaga. Orar en lenguas no es un lenguaje. La diversidad de lenguas no tiene sentido. No tiene sentido, no hay vocabulario, no hay gramática, no hay sintaxis. Es absolutamente sin sentido para el cerebro humano. Y por eso es importante, porque aquieta nuestro cerebro y nos permite escuchar al Señor. Abre la puerta de entrada entre nuestra mente y nuestro espíritu humano, nacido de nuevo, para que podamos recibir el conocimiento de la revelación. Podemos estar tranquilos delante del Señor.
Orar en lenguas aquieta tu mente, la pacifica. Escuchen, la gente necesita que sus mentes se calmen hoy porque están muy agitadas, están bajo estrés, tienen ansiedad, sus mentes están funcionando las 24 horas del día, cavilando. No pueden dormir por esos pensamientos que continúan. Ese diálogo eterno, incesante, que sigue cuestionando todo lo que hacen y hablando de todas las posibilidades de lo que puede pasar. Ese es el pequeño Calvin de Calvin y Hobbes. Su cerebro está tratando de matarlo. Y necesitamos ejercer autoridad sobre ese cerebro y hacer que se calme. En el día de hoy la gente trata de quietar sus mentes por distintas maneras. Intentan la meditación, realmente no funciona muy bien. Es posible que prueben las drogas. Ese no es el camino a seguir. Pueden usar todo tipo de depresores, calmantes y cosas por el estilo para calmarse o distracción. Pero si usted realmente quiere experimentar un verdadero descanso, dice en la Biblia que esto acerca de hablar en lengua. En Isaías capítulo 28. Este es el descanso. Cuando yo causaré que el cansado descanse. Llegaremos a eso en un momento. Así que se ha comprobado que cuando oras en lengua, el centro del lenguaje se encuentra que se encuentra en tus lóbulos prefrontales aquí. Te quedas tranquilo, quieto. Sepan que Dios es Dios. Alabado sea el Señor. En 1 Corintios, capítulo 14, versículo 14. Si oro en lengua extraña, mi espíritu ora, pero para mi entendimiento es infructuoso. Lengua se convierte en un lenguaje cuando interpretamos la lengua. Y eso no es de lo que estamos hablando hoy. Hay dos tipos de lenguas. Hay lenguas para la asamblea pública que deben ser interpretadas. Primero una persona ora en lenguas, después la misma persona o otra interpreta en el lenguaje humano lo que ha dicho. Y hay oración en el espíritu, que es personal y devocional. No tienes que interpretarla. Puedes interpretarla, pero no tienes que hacerlo. Hay beneficios de orar en el espíritu. Y cuando más oras en el espíritu, cuando más a menudo oras en el espíritu, cuanto más tiempo oras en el espíritu, más beneficio hay. Alabado sea el Señor. Así que no estamos hablando de lenguas en la asamblea pública. Estoy hablando de su tiempo devocional privado de orar en lengua. Está bien. Como dije, le da un descanso a tu cerebro. En Isaías 28:12. Este es el reposo en que haré descansar a los cansados. Pero no quisieron oír. ¿A qué se refiere eso? Pero ellos no quisieron oír escuchar. El centro de idiomas está tranquilo. Orar en lenguas te ayuda con tu bienestar emocional. Un estudio reciente que involucró a 1.000 cristianos evangélicos en Inglaterra encontró que aquellos que están involucrados en el proceso de hablar en lenguas eran emocionalmente más estables que aquellos que no lo hacían. Mi experiencia demuestra que esto es cierto. Las personas que oran mucho en lengua se nivelan emocionalmente. No pasan por esos altibajos emocionales, las etapas maníacas y depresivas que tienen otras personas. Orar en lenguas te nivelará emocionalmente. Alabado sea el Señor. Así que esa es una razón, un beneficio. El orar en lenguas reconfigura nuestro cerebro y nos ayuda a encontrar nuestra identidad personal. Todo el mundo está buscando su identidad, se están buscando a sí mismos. Cuando oras en lengua, en realidad reconfiguras tu cerebro. En Judas, capítulo 1, versículo 20, dice: Vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. La palabra edificándose a sí mismo significa superación personal, el mejorarse a uno mismo. La gente quiere un entrenador personal, quieren un terapeuta personal, quieren un mentor, quieren un guía. El Espíritu Santo es todo eso. Y si oran en lenguas, no necesitan terapia.
Si oras en lengua, no tendrás que tener a alguien ahí dándote afirmaciones positivas cada pocos minutos. Puedes hacerlo. Eres lo suficientemente bueno. Eres lo suficientemente inteligente. Orar en lenguas te edifica, cuando oras en lenguas te edificas a ti mismo y comienzas a descubrir quién eres en Jesús. Obtendrás una revelación de quién es tu verdadero yo. Así que oren en lenguas y ya no serán inseguros, no se sentirán inseguros de su identidad. Ya no sabes, ya no estarás, ya sabes, buscándote a ti mismo. Todo el mundo se busca a sí mismo. Y ya sabes, a veces los matrimonios se rompen. Te voy a dejar, dicen, porque tengo que encontrarme en mí mismo. No tienes que hacer eso. Ora en lengua y descubrirás quién eres realmente, cuál es tu verdadero yo. He tenido algunas experiencias orando en lenguas que me llevaron a lugares donde descubrí quién soy yo y ahora soy inquebrantable, imparable. Alabado sea Dios. He descubierto mi fortaleza, quién soy y de lo que puedo hacer y hasta dónde puedo llegar y lo que puedo manejar orando en lengua. Y no solo es un poco, es mucho. Algunas personas simplemente eh, eh, al orar en lenguas, para ellos es poner un poco de condimento en un plato, un poco de perejil, un poco de cilantro o algo así. ¿Qué hace ese perejil ahí? ¿Qué se hace con el perejil? ¿Te lo comes? No tiene sabor. Está ahí como decoración. En realidad se supone que limpia el paladar, creo. Y como la gente antes se frotaba las manos en los viejos tiempos para limpiarse las manos, porque comían con las manos, pero pensamos, bueno, tenemos que tener ese perejil. Entonces tienes esa ramita de perejil. Por eso no son lo que son las lenguas. No es un pequeño condimento para decorar tu comida espiritual, donde ustedes oran, lloran, lloran en el lenguaje humano y al final dicen chandal, al final, una palabrita. Eso no califica como orar en lengua. Es una declaración breve y momentánea. Pero orar en el espíritu implica orar continuamente e ir más lejos y más profundo. No puedes hacerlo. Alabado sea Dios. Orar en lenguas, y esto te puede parecer interesante, estimula el sistema inmunológico. Y esto también ha sido demostrado científicamente. Un investigador llamado Carl Peterson, medical doctor, doctor en medicina, que es un especialista en el cerebro, y realizó estudios en que comparó la relación entre orar en lenguas y el cerebro. Y descubrió que si oramos en el espíritu, nuestros cerebros liberan dos sustancias químicas. Una es una hormona y la otra es una enzima. Y ambas tienen que ver con eliminar el estrés de nuestros cuerpos y mejorar nuestro sistema inmunológico. De hecho, cuando oras en el espíritu, el centro del lenguaje se aquieta, pero el hipotálamo se activa. Y esto es interesante, porque el hipotálamo controla los otros 8 sistemas glandulares del cuerpo. El sistema pituitario, el sistema de glándulas endocrinas, el hipotálamo, la glándula pineal, las glándulas pituitarias, etc. Todas ellas están controladas por el hipotálamo. Y a medida que oramos en lengua, está comprobado que el hipotálamo se activa. Los centros del habla reducen su actividad y el hipotálamo aumenta la suya y comienza a liberar hormonas y enzimas muy beneficiosas que estimulan nuestro sistema inmunológico. Alabado sea el Señor. De hecho, midieron un aumento de entre 30 y 40% del sistema inmunológico en su efectividad con solo orar en lengua. Eso es increíble. Es un número asombroso. Y curiosamente, la sección del cerebro que se ve afectada por orar en lenguas y que libera estas sustancias químicas, no tiene ninguna otra razón aparente en el cuerpo, excepto interactuar con el Espíritu Santo.
Al igual que Dios puso esa parte en su cerebro para que solo el Espíritu Santo pudiera acceder a ellas y liberar estas sustancias químicas. Hay ciertas sustancias químicas en tu cerebro que nunca serán liberadas hasta que ores en el Espíritu. La ciencia no sabe cómo liberar. Orar en el Espíritu lo hace. Hay otro estudio que se condujo en 2013 que midió el estrés base a dos sustancias químicas. Una de ellas se llama cortisol, es un hormona. La otra se llama amilato, que es una enzima. Ahora estudiaron a 52 pentecostales en el área del Valle de Hudson de Nueva York y descubrieron que estas personas que oraban en lengua producían niveles correctos de esta sustancia química para bajar el estrés. Y el Espíritu Santo les ayudó a producir las cantidades correctas de estas dos sustancias, lo que hizo una clara reducción del estrés y menos narcisismo. No sé por qué ponen el estrés y el narcisismo juntos, pero aparentemente están conectados. Estos 52 sujetos que fueron estudiados en el Valle del Hudson de Nueva York, después de orar en lengua, tuvieron menos estrés durante un periodo de tiempo y menos comportamiento narcisista. Amén. Eso es algo bueno. Son cosas naturales que suceden en tu cuerpo. Este investigador llamado Francis Robbins en el 2003 estudió a 1000 clérigos, predicadores, y descubrió que el 80% de los que practicaban la oración en lenguas tenían más estabilidad emocional y menos narcisismo. Ahí va de nuevo. Conozco a muchos predicadores narcisistas. ¿Sabes lo que eso me dice? No oran lo suficiente en lenguas. Porque si oraran en lenguas, perderían su estrés y también su narcisismo. Descubres quién eres, descubres tu verdadera identidad. Estás en el descanso del espíritu. No tienes que estar promocionando todo el tiempo, promocionándote todo el tiempo. No tienes el ego frágil si sabes quién eres en Cristo. Y eso viene por el orar en lengua. Tengo que decirte que muchos predicadores sufren de narcisismo. Cristianos en teoría, sí. No estoy seguro de por qué. Tal vez se convierten en predicadores porque son narcisistas. Los predicadores tienen influencia y poder. Están delante de todo el mundo. De alguna manera alimenta el ego y todo ello. Cuando oras en lenguas, hay menos de eso. Algunos de los más grandes predicadores que he conocido, que son realmente cristianos espirituales. Estoy pensando, por ejemplo, en Jack Hayford, un hombre tan humilde. No hay narcisismo en él en absoluto. Solo es un hombre humilde. Joel Osteen me pareció una persona muy humilde. Tiene todas las razones del mundo para estar orgulloso o estar soberbio. No lo conozco personalmente. Lo vi cuando era niño. Al que conocí muy bien fue a su padre. Conozco a personas que conocen muy bien a Joel. Todos dicen lo mismo. Es un tipo dulce y con los pies en la tierra. Yo creo que es porque él ora en lengua. Aleluya. Te hablé de la estimulación del hipotálamo. Eso surgió en un estudio realizado en 2013 por el doctor Newberg. El orar en el espíritu activa 4 sistemas principales del cuerpo: la glándula pituitaria y las 8 glándulas endocrinas, que son la glándula pineal, la glándula tiroides, las glándulas paratiroideas, el timo, el páncreas, la parte de la adrenalina. No habrá una prueba sobre... Solo le estoy diciendo que los científicos investigadores, la gente secular, ha descubierto cosas fisiológicas poderosas que suceden cuando las personas oran en el espíritu. Estimula todo el sistema inmunológico. Ayuda al sistema nervioso autónomo, el automático. En otras palabras, esa parte del sistema nervioso que controla las cosas involuntarias, como la digestión, los latidos del corazón, la temperatura corporal, y todo eso se beneficia de orar en lengua. Produce endorfina. Esto es interesante. Hay 2 sustancias químicas que se producen cuando oras en lengua. Las endorfinas
y creo, no estoy tan seguro que se dice así, las encefalinas. Estos son poderosos analgésicos naturales en nuestro cuerpo y son estimuladas por la orar en lengua. La producción de estas dos sustancias se estimula cuando oramos en lengua. Son analgésicos naturales, como decía, que son de 100 a 200 veces más poderosos que la morfina. Así que, si estás sufriendo, ora en lengua. Y estas sustancias químicas comenzarán a liberarse en tu cuerpo. Endorfina, encefalina, dopamina, todas esas cosas, bueno, creo que eso es increíble. 100 a 200 veces más fuerte que la morfina. Estos analgésicos naturales se liberan a medida que oras en el espíritu. Y también el orar en el espíritu desencadena un placer positivo. Quiero darles un pasaje en la escritura sobre esto. En Romanos, capítulo 4, versículo 17. Porque el reino de Dios no está en comida y bebida, sino en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Permíteme darles mi parafraseo de esto. El reino de Dios no está en comida y bebida, sino que es la justicia en el Espíritu Santo, paz en el Espíritu Santo y gozo en el Espíritu Santo. La rectitud, el sentimiento de que las cosas están bien y estás haciéndolas bien, la sensación de que tienes una conexión correcta con Dios, paz, todo está bien, no hay nada roto en ti, todo está bien, gozo, aleluya. Todo eso sucede cuando oramos en el Espíritu. Sentimos esa conexión justa con Dios y la vida, y sentimos la paz dentro de nosotros mismos que todo el mundo está buscando, sobre todo en los lugares equivocados. Y tenemos el gozo en el Espíritu Santo. Si quieres ser feliz, ora en el Espíritu Santo. Si estás triste, ora en el Espíritu Santo. Si estás deprimido, ora en el Espíritu Santo. Si sientes que no te conectas, ora en el Espíritu Santo. Si sientes que no le agradas a Dios, ora en el Espíritu Santo. Si no te sientes aceptado, ora en el Espíritu Santo. Si estás preocupado, ora en el Espíritu Santo. Si estás agitado, ora en el Espíritu Santo. Si su sistema inmunológico no está funcionando bien, ora en el Espíritu Santo. Si estás sufriendo, ora en el Espíritu Santo. Es medicina. Activa todas esas cosas maravillosas de autocuración que Dios ha incorporado en nuestro cuerpo. El Espíritu Santo hace todo, es todo, una panacea para todo lo que sea que te aflija. Te hará bien y te hará mejor. Aleluya. Permíteme darles un pequeño resumen. Ese es el mensaje. Es posible que desees volver y escucharlo en línea. Orar en el Espíritu aquieta la mente y el centro del lenguaje de la mente. Nos ayuda a entrar en el reposo. Este es el reposo el que ha hecho descansar a los cansados. Muy importante, sí. Ayuda a nuestro bienestar emocional. Y eso se ha demostrado científicamente. Reconfigura nuestro cerebro para tener la identidad de lo que somos y esto está respaldado con la Escritura. Sí, nos edificamos en el Espíritu Santo. Nos mejoramos a nosotros mismos orando en el Espíritu Santo. Estimula nuestro sistema inmunológico. Todas esas hormonas de las que hablaba, alabado sea Dios. Reduce el estrés. Reduce químicamente el estrés en tu cuerpo. Produce gozo y alegría. Y luego quiero añadir algo de mi cosecha. Descubrí que orar en el Espíritu me ayuda mentalmente. Me ayuda a entender las cosas. Me ayuda a pensar con más claridad. A la verdad, el orar en lenguas te hará más inteligente. Tu coeficiente intelectual aumentará, porque Dios simplemente arreglará tu cerebro mientras oras en lengua. Hará nuevas conexiones que no puedes hacer de ninguna otra manera.
El Espíritu Santo es tan libre y puede moverse a todas partes y a cualquier lugar. Los patrones de pensamiento se convierten en rutina, y esa rutina es solo una larga muerte. Y la manera de salir de esos patrones y salir de esas rutinas, eso es orar en lengua. Aleluya. Al orar una lengua desconocida, se reconfigura tu cerebro para que puedas tener pensamientos que nunca antes habías tenido. Y razonas de una manera que nunca antes, en la cual nunca antes habías podido razonar. Será más rápido, más inteligente mentalmente. Alabado sea Dios. He dicho esto por años, que el ingrediente que falta para renovar la mente es orar en lengua. La gente, algunas personas, piensa que con solo estar leyendo y citando la Biblia, las Escrituras, una y otra vez, va a hacer todo lo que necesitan para renovar sus mentes. No. Tienes que reconfigurar, recablear tu cerebro. No solo pensar diferente, sino cómo pensar diferente. Creo que el cerebro de una persona y en el Espíritu Santo es fisiológicamente diferente al cerebro de una persona que no está llena del Espíritu. Y aquellos que oran mucho en lengua, sus cerebros son muy diferentes de aquellos que no oran mucho en lengua. Así que, si quieres ser más inteligente, si quieres renovar tu mente, no te limites a citar las Escrituras. Definitivamente, cítalas, pero añade a eso tiempos de oración prolongada en el Espíritu. Alabado sea Dios. Es paz y gozo en el Espíritu Santo. Espero que haya sacado algo de provecho de esta enseñanza. Quiero animar a todos los que no practican la oración en el Espíritu, que lo hagan mucho. Como pastor de la iglesia Z Church, puedo decirles que tenemos personas acá que oran en el Espíritu. Lo hacemos antes del servicio. Tenemos algunas personas que realmente saben cómo orar en el Espíritu. Alabado sea Dios. Y todos nosotros podríamos beneficiarnos de orar más en el Espíritu. No lo hacemos lo suficiente. Pablo dijo, el apóstol Pablo, yo oro en lenguas más que todos vosotros. Y él es uno de los que yo clasificaría como alguien que realmente podría demostrar poder y sabiduría. Y hablé de todos mis héroes de la cristiandad que tienen ministerios milagrosos. Wigglesworth, John Lake, Allen, Oral Roberts y todos ellos. T.L. Osborne, uno de mis favoritos. Todos oraban mucho en lengua. Oral Roberts, él oraba mucho en lengua. Ese era su trato, orar en lengua. Esa era la razón por la que dijo que tuvo éxito, por todo el tiempo que pasó orando en el Espíritu. Así que vayamos más lejos de lo que hemos ido antes. Y pasemos un poco más de tiempo, o mucho más tiempo, orando en el Espíritu. Mi esposa Loreta, acuérdense que estoy hablando en nombre del pastor Larry, y yo, en todas las mañanas oramos en el Espíritu. Sí, lo hacemos. Alabado sea el Señor. Y cantando en el Espíritu también puedes cantar en el Espíritu. Y eso es para otra lección. Pero creemos en ello, lo practicamos y animamos a los que están conectados con nosotros a hacer lo mismo. Comenzarás a entender más acerca de lo que es la iglesia Z Church a medida que ores en el Espíritu. Alabado sea Dios. Somos una iglesia en línea, pero esta es una de las cosas que podemos hacer al estar en línea y que el estar en línea no nos impide orar en lengua. De hecho, podemos hacerlo en línea, podemos hacerlo públicamente, podemos hacerlo a través de las ondas y de las transmisiones inalámbricas. Lo hacemos en nuestro servicio, antes de nuestra oración previa al servicio. Lo hacemos ahí, oramos y cantamos en el Espíritu. Y no estamos limitados, a pesar de que somos una iglesia en línea.
El Espíritu Santo no tiene límite. Alabado sea el Señor. Así que estamos haciendo conexiones con la gente, no solo a través del Internet y de la tecnología. Estamos haciendo conexiones con las personas a través del Espíritu. Imagínense a todos nosotros orando en lengua juntos. No solo durante la hora que estamos juntos en línea en la iglesia Zeta Church, sino en otros momentos cuando nosotros, como cuerpo, estamos orando juntos y fortaleciendo nuestra conexión con Dios y fortaleciendo nuestra conexión con el cuerpo de Cristo, de la iglesia. Cuando empiezo a hablar a orar en lengua, sigo y sigo, porque hay mucho aquí. Cuando empiezo a hablar acerca de orar en lengua, sigo y sigo. Me es difícil de tener. Quiero animarlos a ustedes que están viendo y escuchando, que si nunca han recibido la llenura del Espíritu Santo, evidenciada por el poder de hablar en lengua, les estoy diciendo ahora sinceramente, queridos, queridos, necesitan ser bautizados en el Espíritu Santo, lo necesitan. Ustedes dirán, bueno, yo soy salvo, yo tengo el Espíritu de Dios. Sí, sí, pero una cosa es tomar un sorbito del agua de la vida, otra cosa es saltar al mar de la vida. Y quiero animarlos a dar el paso, a sumergirse, a bautizar. Eso significa estar completamente inmersos en el Espíritu Santo. Y tu oración, orando en el Espíritu, vendrá a ti. Diversas lenguas vendrán a ti. Mucha gente piensa, bueno, ya sabes, tengo que ser capaz de orar en este idioma. No, no es un idioma. Son muchos sonidos diferentes que son producidos por el habla humana que no tienen sentido para el cerebro. Y la razón por la que eso es importante es que si tuviera sentido, estarías pensando más. Queremos aquietar la mente para escuchar el Espíritu. Pero como no es así, tu cerebro es perezoso y se calma. Y durante esos momentos en los que tu cerebro está quieto, es cuando las cosas se abren en el espíritu para ti. Es algo maravilloso que Dios nos haya dado una herramienta para aquietar a nuestra mente, para que podamos adorarlo en espíritu y en verdad. Así que bautícese en el Espíritu Santo. Voy a orar por ti. Y puede suceder en cualquier momento o en cualquier lugar. Les voy a contar acerca de un hombre que había en Arkansas, cuando yo solía vivir en los viejos tiempos. Un predicador pentecostal que solía ir de iglesia en iglesia montando su caballo. Y fue bautizado en el Espíritu Santo mientras montaba su caballo. El caballo se escapó con él y comenzó a ir de una pequeña comunidad a otra, orando en lengua. El avivamiento estalló donde quiera que iba. La gente todavía habla de aquel. Así que si usted puede ser bautizado en el Espíritu Santo montando a caballo, también puede ser bautizado en un automóvil, en un bote, en una casa, en el bosque, en el desierto, en la calma de una montaña, en cualquier lugar, porque el Espíritu Santo está siendo derramado sobre toda carne. Y Él está dispuesto a bautizar a todos aquellos que lo buscan. Así que háganlo notar y digan, Dios, quiero este Espíritu Santo. Quiero orar en lengua. Quiero orar en el Espíritu como estas personas de las que hablaba el hermano Javi. Quiero ser capaz de hacer eso. Quiero ser capaz de hacer esa conexión. Padre, te doy gracias ahora mismo por todos los que están mirando y escuchando y aún no han sido bautizados, inmersos en el poder del Espíritu Santo. Te pido que tu Espíritu Santo inunde a través de ellos ahora mismo, los inunde. Y al abrir la boca puedan comenzar a hablar declaraciones espirituales. Alabado sea Dios por el Espíritu Santo. No será inglés, ni español, ni chino, ni ningún idioma terrenal. Será una declaración especial que será impulsada por el Espíritu Santo. No tendrá sentido para ellos, pero eso es algo bueno. Te enseñaremos sobre interpretación en otro momento. En este momento solo necesitamos que experimentes la oración en lengua. Aleluya. En el nombre de Jesús. Amén. Y Padre,
para aquellos que necesitan ser refrescados por el Espíritu y tomar esta maravillosa práctica de orar en el Espíritu de nuevo y comenzar a enfocarse en ella y enfatizarla en sus vidas personales, oro por ellos para que tengan un hambre renovado de orar en lengua. Produce alegría y paz, elimina el estrés, nos pone en descanso y ayuda a nuestro sistema inmunológico. Padre, bendice a todos los que están escuchando con el renovado interés y deseo de orar en lengua. Y danos los medios, la resistencia para ir más lejos, más y más y más profundo en el nombre de Jesús. Den un aplauso al Señor, todos. Podría empezar aquí mismo y seguir y seguir y seguir. En 51 años de ser cristiano lleno del Espíritu, en realidad más de 51 años, he estado en el ministerio por 51 años, pero entre que empecé el ministerio porque me bauticé con el Espíritu Santo, pero antes del ministerio me bauticé en el Espíritu Santo, así que me bauticé un par de años antes de entrar al ministerio. Así que son 53, 54 años, diría, de orar en lengua. Y quiero decir, he estado en algunos lugares en el Espíritu, orando en el Espíritu, que ni siquiera puedo describir. Y quiero que tú también tengas este tipo de experiencias. Y no quiero que estas experiencias surjan de la desesperación. Una de mis experiencias más profundas surgió de la desesperación absoluta. Y la desesperación me ayudó a cavar más profundo. Pero también tenemos que hacerlo porque es adoración. Es una verdadera adoración. Dios está buscando personas que lo adoren en el espíritu y en verdad. Y somos gente de la palabra. Y a medida que estudiamos la palabra, la Biblia, estamos adorando. Pero también necesitamos adorar en el espíritu. Esa es la verdadera adoración. Ahora, mis queridos, quiero que si no has hecho una oración de entrega, lo hagas. ¿Por qué? El ser humano, cuando decidió seguir su propio paso, seguir su entendimiento, hacer las cosas como mejor le parecía, se apartó de Dios. Eso sucedió en el jardín del Edén, la caída. Decidió desobedecer a Dios y seguir su propio camino. Y a partir de ahí se formó un cisma insaldable, un abismo que nadie podía cruzar, que separaba nuestro espíritu de Dios. Y ahí, al estar separado de Dios, el espíritu ya no estaba vivo, estaba muerto. Porque muerte es separación, no dejar de existir. Sin embargo, Dios en su misericordia, y porque nos amaba tanto, le dijo a su Hijo que venga acá a la tierra para pagar la culpa de haber hecho lo que hicimos, pagar nuestros pecados, lavarnos y volvernos a poner en conexión y en paz con Él. Eso lo hizo el Señor Jesucristo cuando murió en la cruz y pagó en el infierno por todos nuestros pecados y todas nuestras faltas, que en realidad fueron consecuencia de habernos separado de Dios. Y para ello, lo único que nos pide Jesucristo es que le creamos y que a partir de ahora lo tomemos como nuestro Señor, porque Él quiere lo mejor para nosotros y nos va a dar dirección, va a ser nuestro Señor para bendecirnos a nosotros y a todos los que nos rodean grandemente. Así que repite conmigo. Oh, amado Padre, yo creo que tu Hijo Jesucristo vino acá a la tierra, murió y padeció en la cruz y pagó en el infierno por todos mis pecados, todas mis faltas. No solo las que he cometido antes o las que incluso puedo estar cometiendo en este momento, sino las futuras. Tú arreglaste todo lo que pudiéramos tener entre tú y yo, para que tú nos veas como la justicia de Dios. Igual que lo ves a Jesucristo, que es tu Hijo amado, en que tienes complacencia, nos ves a nosotros. Nos volvemos tus hijos amados, en los cuales tú tienes complacencia. Tus hijos y tus hijas. Nuevas criaturas, nacidos de nuevo. Y también, oh amado Señor Jesucristo, de ahora en adelante, te tomo como mi Señor y mi Salvador, para seguirte ahora y todos los días de mi vida.
En nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Si has hecho esta oración por primera vez y no tienes dónde congregarte, te conmino o te exhorto a que te congregues. Puede ser una iglesia que tenga cerca tuyo. Si no tienes otra o no hay ninguna manera, puedes hacerlo en Z Church. Nosotros te recibimos encantado. Porque al estar en una iglesia, tienes el apoyo de los otros cristianos. Ellos te recomiendan, te enseñan, te soportan, y tú también a ellos. Y de ese modo somos mucho, mucho más bendecidos y no nos enfriamos y tenemos, formamos un cuerpo, el cuerpo de Cristo, nos volvemos el cuerpo de Cristo estando en una iglesia. Así que haz eso. Ahora les voy a hablar de otra forma de adorar a Dios, que es a través de nuestros diezmos y ofrendas. A medida que tomamos de lo que Dios nos da, de todo lo que tenemos, y le damos un regalo a Él. No, todo es un regalo de Él. Todo lo que tenemos es un regalo de Dios. Y hay que devolverle algo a Él. Es como un olor dulce. Es como un sacrificio especial para Él. Se espera de los creyentes que lo honremos como las primicias de nuestro presidente. Es como si nuestro padre nos da una propina. Y parte de la propina la separamos para darle un regalo. El regalo del día del padre. Esto es básico. Ustedes oren en el Espíritu y tendrán una revelación de cuán importante es eso. Y más allá de nuestros diezmos, nuestras ofrendas especiales son sacrificios reales que agradan a Dios. Quiero animarlos hoy que no solo tiren su dinero en la pasarela de pagos aquí, sino que lo conviertan en un tiempo de oración. Y que recuerden que Dios está haciendo esto porque lo ama y porque Él ha hecho mucho por ustedes. Y quieren responderle y obedecerle con diezmos y ofrendas. Voy a orar por ti. Preparas tu ofrenda, preparas tu diezmo y estás listo para dar. Vamos a poner un video que te va a decir cómo dar. Ve a Z Church Live, /diagonal, dar. Estará en tu pantalla, GIF, perdón, G-I-V. Lo voy a poner el video. Antes de ponerlo, quiero explicarles que hay 4 maneras diferentes de dar y tus diezmos y ofrendas a Dios y plantar una semilla especial para una bendición especial en tu vida. Bueno, eso lo vamos a ver en el video y explorando esas opciones que les he dado. Ahora permite un momento para poner esto. A continuación, vamos a tener un momento también muy especial, que es la Santa Cena. Es una conmemoración, una celebración de lo que hizo Jesucristo por nosotros. Y Jesucristo dijo que hagan esto para acordarse de la gran victoria que Él obtuvo para nosotros. La noche iba a ser entregado
la última cena, estaba con sus discípulos y tomó el pan, lo partió, lo bendijo y dijo que tomemos y comamos de él, que esto es su cuerpo, que por nosotros es partido. Es partido para que nosotros podamos ser hechos enteros en toda dimensión, en nuestra salud, en nuestros cuerpos, en nuestra paz, en nuestra mente, en nuestras relaciones interpersonales, en nuestras finanzas, en todo somos hechos enteros, restaurados, sanados. Entonces tomamos el pan para celebrar. Asimismo, terminado de cenar, tomó la copa y dijo que esta era la copa del nuevo pacto. Representa su sangre derramada. Y el pacto es que si le creemos, creemos que Él murió por nosotros y nos lavó de todos los pecados. Y lo tenemos como nuestro Señor para seguirlo de ahí en adelante. Somos hechos nuevas criaturas, nacidos de nuevo, hijos y hijas de Dios, perdonados de todos nuestros pecados, en perfecta relación con nuestro Dios. Entonces tomemos la copa. Y así cada vez que comemos y tomamos de esta manera, celebramos la gran victoria que Jesucristo obtuvo para nosotros contra la muerte y contra el pecado. Estuve viendo un poco más temprano, no vi unas peticiones de oración en Z-Chat, pero voy a orar por todos ustedes. Oh amado Padre, gracias porque cuando tu Hijo Jesucristo murió por nosotros y subió, nos envió por su promesa el Espíritu Santo. Oro para que todos los que son hijos tuyos reciban este Espíritu Santo y puedan orar en lengua, poder continuamente estar en contacto contigo y tener todos los beneficios que tú has hecho que tengamos a través de orar en lengua. Y que tengan una semana bendecida, que tus ángeles rampe alrededor de ellos, y que sean satisfechas todas sus necesidades. Y Dios mediante nos vemos en la próxima semana. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Ahora voy a ponerles un pequeño video de este líder. Ha sido un gusto y un honor tenerlo.